Sí, 7-1. Viña del Mar, por si acaso. Viña del Mar. Así para que conozcan. Para que conozcan. Bien. Vamos a tratar ahora la parte esa de Actropo, ya que es un grupo nuevo, nuevos conceptos, y es importante para ustedes, en primer lugar, por las medidas de bioseguridad que debe tener cada persona, por las medidas de bioseguridad que debe tener los estudiantes de medicina, las medidas de bioseguridad que deben tener los pacientes y los médicos que atienden. Como ustedes pueden observar aquí, desde el año 2010, pero la peste bubónica generalmente no es permanente, sino que a veces la virulencia de Yersinia pestis se da esporádicamente, aparece cada 20, 30 años o 15 años, casi igual que el cólera. ¿Okay? Y miren ustedes, entonces, alarma en Chicago, dice ahí la peste bubónica, es más de 100.000, la peste epidémica fue una primera víctima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver ¿Sí me escuchan todos? ¿Me escuchan al fondo? Ok. Bien, entonces miren ustedes aquí, como ustedes ya saben, la peste bubónica tiene fases, ¿verdad? ¿Qué fases tiene la peste bubónica? Tiene fases. La fase ¿Alguien sabe? adrénica. Lo he hecho, bueno. La peste bubónica, en primer lugar, bubón a nivel ganglionar. Segundo viene la septicémica, a nivel de sangre. Y la tercera es la neumónica. Y ella es la más peligrosa, ¿por qué? Porque ahí es donde se debe utilizar mascarillas para evitar la transmisión. ¿Listo? Ya, miren ustedes rápidamente aquí un estudiante de 21 años del cuarto año de medicina no responde a estímulos. ¿Por qué? Porque evitó o no pensaron. Hay que estar pensando siempre esto respecto a las diferentes enfermedades que hay. No pensaron que era peste bubónica y no tuvo las medidas de bioseguridad y se infectó. Falleció este muchacho. Después en Cartavio hubo otros y entonces en realidad fue un brote bastante importante. Y ahí ustedes pueden ver la fotografía, ¿no? Y ustedes aquí ya están protegidos, pero los pacientes, los parientes no. Eso es un grave error, ¿no? Se pueden transmitir muy fácilmente y lógicamente causar muerte. Entonces, como ustedes ven, siempre hay que estar atentos a cualquier brote de enfermedad transmitida por insectos, transmitida por parásitos, por ejemplo la enfermedad de Lyme que a veces aparece, etcétera, etcétera. Por lo menos tiene que haber pasado alguna vez por tu mente para recordar o algo, algún derrotero, algo te debe llamar la atención, ¿okay? Esa es la parte importante. Pues bien, aquí tiene una serie de fotografías que, miren ustedes, este está relacionado, este es la peste bubónica, allá, ahí, este ya lo vieron en esta fotografía, ¿cómo se llama esto? ¿Qué era? Esta es la leishmania peruviana, la ULTA, esto sí han visto, el complejo oftalmoganglionar, ¿esto vieron o no vieron? No vieron, estas es las picaduras de Simia lectularius, el dengue hemorrágico, se supone que eso también deben saberlo. ¿Han hecho dengue hemorrágico? Tienen que hacer dengue hemorrágico. ¿Por qué?
porque Aedes aegypti anteriormente estaba en selva, y en selva ha pasado a Piura, y desde Piura del norte está bajando toda la distribución. Actualmente Aedes aegypti ya está reportada aquí en Arequipa. No sé si lo tengo aquí o en la otra que me toca. Ha habido muertos por Aedes, por dengue hemorrágico aquí en Arequipa. Bueno, aquí tienen ustedes un ciego, es causado por un Chocercarbulus. Igualmente aquí a nivel del Chocercarbulus, a nivel del cutáneo, la espundia a nivel de selva. ¿Se acuerdan ustedes de la metástasis a nivel de la cavidad orofaringea? Pues ahí está. Y esto es, ¿qué enfermedad está al lado está junto con la UTA, transmitido por leishmanias, por leucemia? Ahí tienen ustedes. Entonces ven ustedes, hay una serie de enfermedades que son muy importantes y que tienen amplia distribución, algunas veces localizadas y a veces van apareciendo nuevos brotes, ¿no? Por ejemplo, esta enfermedad, ¿cuál es la localización de la UTA? La distribución de la UTA. Hablen, si se equivocan está bien. ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, distribución, ¿dónde era la distribución? En la región, en la Sierra Central, ¿verdad? Y también está ahí la verruga. Actualmente la verruga se ha encontrado también en la selva. Entonces los conceptos van cambiando a través del tiempo. Pero si uno no ha visto, no está preparado, no ha pasado por tu memoria, entonces no lo vas a atinar, ¿ok? Pues bien, dentro de las generalidades de lo que es artrópodos, pues tienen algunas cosas importantes, por ejemplo, el exoesqueleto quitinoso, que tiene quitina, y eso básicamente los protege del medio ambiente. Los apéndices son articulados, como ustedes pueden observar, tienen patas, tienen la coxa, el fémur, la tibia, trocánter, etc. Igual vienen ustedes las arañas. El poder de adaptación. Estos apéndices y este exoesqueleto ha ocasionado, ha permitido de que este grupo de artrópodos se puedan adaptar a diferentes nichos ecológicos. Por ejemplo, a nivel marino, los crustáceos ocupan la biodiversidad. En la tierra son básicamente los insectos, ¿no? Entonces, no olvidarse eso, que los arcos de articulación y por los pies, entonces básicamente lo que es las patas son apéndices articulados. Pues bien, aquí viene un poquito las partes de un insecto en general, que es lo que más vamos a ver. Entonces aquí se habla de tres partes importantes, siempre la parte anterior, el intestino anterior o el medio y el posterior, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver el corazón, que básicamente es de posición casi dorsal respecto al intestino anterior, medio y posterior, sistema digestivo completo. Tiene el sistema nervioso, como ustedes ven, ganglios ahí, que es importante. Tiene ojos simples, ojos compuestos, una especie de un cerebro. La cavidad bucal. En la cavidad bucal va a haber variaciones, perdón, ahí tiene la abertura bucal, pero en los tipos de básicamente ¿cómo decimos esto? Aparato bucal va cambiando, ¿ok? Bueno, tienen el sistema reproductor, etcétera, etcétera, tienen todo. Y los túbulos de Malpighi vienen a ser un sinónimo del sistema excretor, ¿ok? Bueno, y aquí también, entonces la pregunta es, ¿por qué es que solamente Anopheles transmite Plasmodium, Vivax, Oval, etcétera? Inclusive entre los anofelinos hay los primarios, los secundarios y los terciarios, o sea, hay una clasificación. ¿Por qué? En parte es porque los parásitos tienen sistemas de nación inmune, ¿okay? Y el insecto también tiene un sistema inmune like, ¿no? Que lo protege. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, miren ustedes, cuando el insecto succiona sangre, entonces succiona los gametocitos,
hace en la parte interna, en el intestino medio, la gametogonia y luego termina con el onquineto. Aquí ocurren dos cosas. Uno, la membrana peritrófica que se puede formar es como una estructura, como una membrana que va desde la parte anterior a la parte posterior y que tiene quitina. Entonces el parásito tiene que evadir esa membrana peritrófica y solo tiene tiempo. Generalmente eso aparece. Entonces desde ahí ya es una barrera física hasta cierto punto que no le va a permitir pasar. ¿Okay? De ahí viene que algunos son muy eficientes, otros medianos y otros poco eficientes. ¿Okay? Inclusive, ven ustedes, después de que pasa inclusive a la parte, al hemoceloma, porque se denomina hemoceloma, entonces ahí hay una respuesta de los hemocitos, y los hemocitos pueden encapsularlos básicamente, ¿no? En los patógenos y producir la melanización, es decir, los encapsulan totalmente, entonces no va a progresar, ¿se dan cuenta? También hay lo que le llaman el sistema humoral, las atacinas, las cecropinas, e inclusive puede producirse una serie de moléculas propias, defensivas, etcétera, etcétera. Pero deben tener en cuenta que también tienen una respuesta. ¿Okay? Bueno, eso es importante dentro de lo que es la especificidad en la transmisión de enfermedades. Y aquí vienen los aparatos bucales. Hay diferentes tipos, dependiendo lógicamente de la especie. Pero en general vean ustedes que los aparatos bucales están conformados, siempre vean aquí, lo importante, el patrón es un labium. ¿Qué es un labium? El labium es una estructura donde están contenidos o tiene modificaciones, es una estructura donde están contenidos. Si este fuera el labium, entonces el que cubre es el labro o epifaringe. Y en la parte interna están las maxilas, las mandíbulas, como para la observa. Entonces, si esto fuera el labium, las maxilas, mandíbulas, hipofaringe y el labrum que cubre, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes están viendo ahí. Este es para un tipo de aparato bucal, pero ese es el patrón. Entonces, vean ustedes, aquí el labium, el labrum, dos maxilas, dos mandíbulas y la hipofaringe. No todos tienen hipofaringe, que es el que básicamente lleva la saliva, ¿no? Dentro de esto tienen ustedes entonces el aparato bucal. Este es el aparato bucal picador chupador, que tienen básicamente el grupo de los insectos que tienen hábitos hematófagos. Aquí tienen, este es el chupador remojante, que es de la mosca doméstica, ya que ha sufrido una modificación. Ustedes ven, la labela se ha ampliado. O sea, la labela, en vez de tener ser un segmento, se ha ampliado así, más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque la mosca en general tiene una digestión preoral, entonces secreta enzimas, licúa todos los granos de azúcar sobre lo que se va a posar y luego como dicen, lo chupa, ¿no? Ustedes dicen chupador remojante o remojante chupador. Y luego tienen ustedes aquí el otro, que es el masticador. Esto básicamente, el masticador lo tienen las cucarachas o el grupo de los ortópteras, ¿no? Entonces vean ustedes el patrón y las diferentes modificaciones que hay en los insectos. ¿Okay? Con respecto a los órganos sensoriales, ¿qué importancia tienen? ¿No? La importancia tienen para ubicar sus blancos, para comida, para su reproducción, etcétera, ¿no? Para cumplir su ciclo de vida, etcétera. Tienen ustedes la vista, tienen ojos simples, ojos compuestos, el olfato, órgano de Johnston. Vean ustedes, por ejemplo, las moscas que producen la miasis, entonces ellos tienen que captar el tejido en putrefacción, en descomposición, pero tejido vivo. O sea, cuando una herida, por ejemplo, no es desinfectada, ellos lo van a captar. Y viene la mosca y deja sus huevos o deja sus larvas, y entonces es gracias al olfato, ¿no? El tacto está en los pelos, la temperatura en el vigilio, en las pulgas, y las antenas lógicamente pues les permite volar, ¿no? Y los tipos de patas también son importantes. Tienen las patas prehensoras, ¿no? Por ejemplo, los piojos tienen patas prehensoras, otras tienen patas corredoras, por ejemplo las chirimachas, las cucarachas, y otras patas saltadoras. No todos han visto un saltamontes y han visto que salta, ¿no? Entonces las pulgas tienen ese tipo de patas saltadoras, por eso es que saltan a un perro, a un gato, a una persona, etcétera, etcétera. Entonces tienen que ver, estas son adaptaciones importantes dentro del ciclo de vida. Muy bien.
Dentro de los grupos taxonómicos importantes que vamos a ver, ustedes ya tienen un concepto de lo que son crustáceos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de crustáceos? ¿Qué parásitos tienen crustáceos en su ciclo de vida? ¿Se acuerdan? Paragonus peruvianus y Fasciola. No, Fasciola no. Difilibochum, ¿se acuerdan? El primero es un crustáceo. Muy bien. Después vamos a tener los arácnidos, ¿no? En los arácnidos tenemos, bueno, aquí tienen ustedes, esta es la viuda negra, y aquí, aquí hay dos grupos, los ácaros y las garrapatas, ¿no? Entonces dentro de los arácnidos. Y dentro de los insectos, pues tienen un montón. Este es un vector biológico, Aedes aegypti, y bueno, la mosca doméstica, ¿no? Entonces, esos son los grupos que vamos a trabajar. En las características generales vamos a hablar de insectos en general, ¿no? En general se dice que son metazoarios. ¿Por qué? Porque estos están divididos, es segmentado, ¿no? Entonces, es segmentado si tiene sus denominaciones a través del cuerpo, ¿no? La simetría bilateral, creo que se ve muy claramente, si una parte de la mitad es iguales a pramolados, sexos separados, metaméricos, ya es bastante claro, el exoesqueleto quitinoso, y el que es impermeable al agua, gases líquidos, la metamorfosis. La metamorfosis son los cambios de desarrollo, el crecimiento, ¿no? Y generalmente esto está dirigido por las hormonas, se denominan las hormonas del crecimiento. Entonces estos cambios de crecimiento y desarrollo es básicamente, está direccionado o dirigido por las hormonas del crecimiento. Entonces hemos visto algunas cosas interesantes, como es el exoesqueleto para protección. Los tamaños pueden ser indistinguibles, pueden ser tan grandes o tan pequeños como micras o milímetros. La facultad de volar, desplazamiento rápido, se los pone a salvo, les sirve para alimentarse, buscar pared, etc. El poder de reproducción y la prueba de su ciclo biológico, que tiene que ver con la multiplicación. El ejemplo más típico es la mosca. En este tiempo no hay mucha mosca, pero si llega el verano, las moscas básicamente una semana hacen un ciclo de vida. O sea, tiene que ver con la temperatura. El mimetismo, escapar de enemigos naturales, importante. La metamorfosis le permite hibernar condiciones adversas. Así es, por ejemplo, uno va moliendo y va en el verano y generalmente limpia su casa, no hay problemas. Y se queda alguna pulguita, esa pulguita es su ciclo de vida y espera el siguiente verano en el estadio de pupa para salir y alimentarse. ¿Okay? Construcción de capullos, protege de condiciones adversas. La metamorfosis permite la sobrevivencia de algún estadio para la nueva generación. Entonces, esas son algunas cosas que hay que tenerlas presentes. Pues bien, ahora veremos la metamorfosis, ¿no? Y la metamorfosis es muy importante saber. No se aprende por cada especie, se aprende por grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo que vamos a trabajar es díptera. Todos los dípteros, cualquier mosca, mosquito, tiene metamorfosis completa. Todo lo que son las pulgas, metamorfosis completa. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen estadios diferentes, morfológicamente son diferentes. Miren ustedes acá, estos son los huevos, los estadios por lo que pasa son huevo, larva, pupa y adulto. Y aquí igualmente, ustedes aquí los huevos, larva, pupa y adulto. Entonces, como tienen diferente morfología, también tienen diferente nicho ecológico, ¿okay? También tienen diferente medida de control, ¿okay? Entonces, estos conceptos son muy importantes porque tenemos que hacer control de vectores, ya sean vectores mecánicos o vectores biológicos. Y entonces la metamorfosis completa se complica un poco porque para cada estadio es necesario tener en cuenta medidas de control diferentes, ¿okay? Por ejemplo, para las moscas, si uno quiere utilizar aquí control para evitar que coloquen huevos, hay que cubrir la basura, evitar la suciedad, etc., ¿no? El estiércol de los perros, de los gatos, limpiar. Y luego no va a haber estos ambos, ¿no? Y si uno quiere evitar las moscas, pues mosquitero, malles. Entonces vean ustedes, o insecticidas, entonces las medidas son diferentes. Ahí viene el concepto importante para saber la metamorfosis. Y aquí tienen ustedes la metamorfosis incompleta, que está para los grupos para la familia, los Anopleura, los piojos,
los hemíptera, que son las chirimachas o los triatominos, y los ortópteras, ¿no? Entonces los piojos, lo que dice 3 significa, miren ustedes, aquí dice los estadios son huevo, ninfa y los adultos, ¿no? Entonces lo que pasa es de que dice aquí formas semejantes, miren ustedes, entre estos son iguales. La única diferencia con el adulto es que el adulto desarrolla alas y lógicamente su sistema reproductor, es la única diferencia. Tienen el mismo nicho, un piojo está en la cabeza, la ninfa está en la cabeza y los huevos están en la cabeza. Entonces esos tienen 3 estadios ninfales. La hemíptera tiene 5 estadios ninfales y los ortópteros pueden tener entre más de 5, pueden tener entre 6 hasta 12, 13, como vamos a ver. Y entonces ven ustedes, las formas semejantes tienen el mismo nicho y tienen las mismas medidas de control. ¿Listo? Esa parte es muy importante. En la metamorfosis, en otro grupo, el grupo de los ácaros y garrapatas, entonces ahí tienen los huevos, tienen la larva hexápoda, 3 pares de patas, la ninfa octópoda, esto puede cambiar, puede tener 2 ninfas octópodas, y finalmente los adultos, ¿no? Ya cuando entren van a entrar la... Y aquí tienen las arañas, en las arañas, como ustedes ven, los huevos son colocados en una ovoteca, desde la viuda negra, y entonces, y luego de ahí salen los juveniles, y ahí los juveniles tienen la misma morfología del adulto, solamente que van cambiando en cuanto a su coloración. La importancia en medicina de los diferentes insectos o como parásitos, en primer lugar es que sustraen sangre, ¿no? Ahí tienen, y si es que sustraen sangre, pues lógicamente causan también un daño inmunoalérgico, ¿no? Entonces, importante. Aquí tienen, de repente lo vieron, pero esta es una chirimacha, para que ustedes tengan una idea. Vean ustedes, esta era planita, totalmente planita, y ahora miren, te parece una uva redonda, entonces se ha alimentado de sangre. Y luego también pueden destruir tejido, ¿no? En general, durante la picadura de un mosquito, de un zancudo, como decimos, o sea, la destrucción de tejido pues, es mínima, ¿no? Lo que más causa el daño principal es la sustracción y el daño tóxico-alérgico inmunológico. Pero hay otro tipo de... Esta es una larva de díptera, esta es una dermatobio minis, larva, y que se alimenta de tejido sano, está en la piel, produce una miesis cutánea. ¿Okay? Entonces, también algunos de estos van a destruir tejidos, se van a alimentar de tejido sano o de tejido necrosado. ¿Listo? Pues bien, hay otra denominación que es importante que ustedes lo sepan también por su localización. Entonces son los ectoparásitos, no creo que está muy claro aquí, y los endoparásitos. Esta es una miasis, como les decía, miasis de heridas, como ustedes pueden ver, se pueden ver las larvas, y aquí, bueno, pues todas las... Se da por 2 razones, ¿no? Una, porque no ha sido desinfectada esa herida y tampoco ha sido cubierta, es decir, no han puesto su gas, etc. También tenemos aquí en medicina importancia de los venenosos, ¿no? Y deben ponerle mucha atención a cuando esta es la Loxosceles lenta, que produce 2 cuadros clínicos, un cuadro clínico cutáneo y un cuadro clínico visceromolítico. Este es el que puede presentarse muy rápidamente y causar mortalidad. Entonces hay que ponerle mucha atención. Cuando hagan la clase, pues atención a eso. Este es el atroectismo por Atroectus mactas, la viuda negra, y este es un cuadro básicamente de tipo neurotóxico, ¿no? Es una neurotoxina. Aquí tienen el latigazo, es causado por Aederos irritans, y le llaman el latigazo, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan aquí, parece que le metió un latigazo y le ha quedado la roncha ahí, ¿no? Igualmente aquí. Pero no es por eso, sino lo que pasa es que este insecto, bueno, que apareció en la época del fenómeno del niño, entonces sube a la piel, y entonces cuando está caminando y uno siente que está caminando ahí, ¿no? Y le molesta, entonces lo que hace es, y al presionarlo, entonces esta tiene una proteína, una paederina, que básicamente destruye el tejido, ¿no? Y causa esa lesión, por eso le llama el latigazo. Bueno, y ahí tiene el erusismo, que es causado por larvas de lepidópteros, ¿no? De mariposas. ¿Listo?
los ácaros en medicina, pues ya van a producir la sarna humana por Sarcoides caviei, la demodicosis por Demodex folliculorum, la trombidillosis, es una larva hexápoda, miren ustedes, 1, 2, 3 pares de patas, y el cuadro que produce, ¿no? Un daño inmunoalérgico muy importante. Ya vimos los crustáceos, ya vimos, ¿no? Qué importancia como los pueblos intermediarios, y también las pulgas, ¿no? Que albergan los cisticercoides, puede ser en immunolepiosis, dilipidiosis, ¿no? ¿Se acuerdan de immunolepis diminuta de la rata? Dipilidium canino, entonces los hospederos son las pulgas. ¿Okay? Bueno, y otra cosa interesante viene en medicina, son los vectores, ¿no? Bueno, hay una serie, como ustedes ya saben, de vectores biológicos y vectores mecánicos. Al no ver lo que transmite es plasmodium, el mecanismo de transmisión la picadura, el reservorio es el hombre, está en costa y selva principalmente, ¿no? ¿Se acuerdan de culicoides? Manzonelosis, el escape, el hombre, en selva principalmente. La lutzomía, que transmite leishmania, por recrutación, hospederos el hombre, el perro, roedores, está en la selva central, ¿no? La uta, y en la selva la espundia. La Bartonella basiliformis, picadura, hombres, en sierra central y selva. Como ya había dicho, esta bartonelosis también se encuentra en selva. Aedes aegypti transmite arbovirus principalmente, de la fiebre amarilla, transmite por picadura, los hospederos son el hombre, el mono, están en la costa y en la selva, ¿no? Aquí sería bueno que ustedes revisen la parte de la fiebre amarilla silvestre y la fiebre amarilla doméstica, en este caso, la que es transmitida por Aedes aegypti, ¿no? El dengue, picadura, hombre, costa y selva, encefalitis equina, picadura, los éfidos. Esto actualmente no hay reportes de su presencia, pero sí pueden presentarse. Triatomia infestas transmite el Trypanosoma cruzi a través de las heces, mamíferos, en la región suroccidental, en la nororiental y en la norte, como vamos a ver. El iculus humano es importante porque transmite la Rickettsia promazeki a través de las heces al hombre, y una zona endémica son las altoandinas, Cusco. Ceraucilia chopis transmite la Yersinia pestis a través de la regurgitación. Los hospederos importantes son las ratas y los cuyes, ¿ya? No está aquí los cuyes, pero los cuyes también son el hombre. Y está en la costa norte de nuestro país, ¿no? Y aquí tienen ustedes algo más, Simurium, que transmite la Ochocerca volvulus, que no existe en nuestro país, es al escape, el reservorio es el hombre. La musca doméstica, que transmite una serie de gérmenes, virus, bacterias, hongos, huevos de protozoos, de mitos, por contaminación, su vector mecánico. La miasis causada por Dermatobio minis, Cochleomia omnivorax o el Chusovis, también una miasis facultativa, ¿no? Y ahora, bueno, pues antes no teníamos eso, pero tenemos el virus del Zika, del chikungunya, que son transmitidos por Aedes aegypti, ¿no? Y el virus del Mayor. Este virus es nuevo, y entonces como que está en un proceso de adaptación y, lógicamente, distribución y, lógicamente, transmisión de este problema infeccioso. ¿Okay? Entonces ven ustedes que los insectos tienen importancia como hospederos intermediarios, como parásitos y como vectores biológicos, vectores mecánicos de enfermedades. Pues bien, a raíz de esos conceptos veremos pues, entonces qué es un vector biológico, qué es un vector mecánico, ¿no? Y las características más importantes. En primer lugar, el vector biológico pues dice que es muy específico. La pregunta es, por eso, ¿quién transmite malaria? ¿Quién transmite malaria? ¿Quién es el vector? A ver, señorita, ¿quién transmite malaria? Leucemia. Malaria, ¿quién transmite malaria? Flebotomus. ¿Quién? Ya con pantalla no vale. Allá, a ver, ¿quién transmite malaria?
Anófeles, muy bien. Y solamente anófeles. Entonces, dentro de los anofelinos ya les he dicho que hay los primarios, los secundarios y los terciarios. Entonces, está en relación a qué? A la adaptación del parásito, la capacidad que tiene el parásito de evadir la respuesta inmune del insecto. Esa es la clave. ¿Okay? Entonces, ¿y quién transmite las moscas? Es no específico, porque las moscas, ¿quién transmite la salmonelosis? Supongo que saben de salmonelosis, ¿no? ¿Han hecho? Comida, madre. ¿Ah? ¿Cómo se adquiere la salmonelosis? Bueno, Comiendo huevos infectados. Comiendo huevos infectados, otra cosa. Agua, verduras, etcétera, ¿cierto? Así es. Pero también pueden ser las moscas. Entonces, vean ustedes, no es específico. ¿Quién transmite te dijo la leucemia? Transmite Bartonella y transmite Leishmania, peruviana o brasiliense. Es la alta especificidad, por eso, no es cualquiera, ¿no? Entonces, el agente patógeno no es específico, puede ser transmitido por otro. El agente patógeno se reproduce, cambia de forma o ambas. A ver, ¿en qué parásito se reproduce, cambia de forma? En Chagas ingresa como tripomastigote sanguíneo. Dentro del insecto se convierte en epimastigote. Se reproduce y pasa a la parte posterior y se convierte en tripomastigote metacíclico. Entonces ha cumplido los tres patrones. Ha cambiado de forma, se ha reproducido, ¿no? Y ambas a la vez. ¿Los virus cambian de forma? El virus sigue siendo virus, ¿no? Entonces solamente se reproduce. Aquí no hay reproducción, no hay reproducción, no hay cambio de forma, nada. ¿Okay? La principal vía de transmisión. A ver, deme un ejemplo de que se transmite por picadura. A ver, señorita. De lo que usted ya sabe. Chagas por picadura. A ver, deme otro ejemplo. Usted, joven. Deme otro. Anófeles. ¿Qué transmite? Malaria. Correcto. Usted no está equivocado. Chagas se transmite a través de las deyecciones. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Otro es al escape. El escape es de las filarias, Manzonella. La regurgitación. ¿Quién se transmite por regurgitación? Leishmania y la peste bubónica, por aplastamiento y también por ingestión. En cambio aquí básicamente vean ustedes, no es la principal vía de transmisión y básicamente la contaminación de los alimentos. Los dos vectores becarios más importantes, las moscas y las cucarachas. ¿Listo? Entonces esos dos conceptos hay que tenerlos claros, vector biológico, vector mecánico. Pues bien, esta es una fórmula, la fórmula de Boyd, donde se representa pues, las características. Este es el ambiente favorable, el artrópodo vector, el agente patógeno, los reservorios y el hombre susceptible, los hospederos susceptibles. Y cuando todo se multiplica y da uno, es la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros retrocediéramos unos 20 años atrás para enfermedad de Chagas, entonces la enfermedad de Chagas sería, ¿tiene ambiente favorable? ¿En Vítor? Sí. ¿Había el agente vector? Sí, había bastante antiarromino. ¿Había el agente patógeno? Sí, Trypanosoma cruzi. Reservorios, perros, gatos, ratas, sí. Hospedero susceptible, el hombre, sí. Entonces daba uno y había enfermedad de Chagas. Había transmisión. Actualmente ese concepto ha cambiado. En primer lugar porque ya no existe, el ambiente favorable existe, el artrópodo vector ya no existe, ha sido controlado. En enfermedad de Chagas hay 4 departamentos o regiones que están libres de transmisión vectorial, y viene a ser Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, están libres de transmisión vectorial. Entonces, si aquí tenemos 0 por 1, 0, reservorios existen, los perros susceptibles, entonces está 0, no existe. ¿Okay? Entonces, esa es la fórmula de Boyd y se puede adaptar para cualquier enfermedad metaxénica, que quiere decir que es transmitida por insectos, ¿no? Bueno, eso es regresando, seguro antes del examen. Pues bien, hasta ahí hemos tenido las generalidades de artrópodos. No sé si tienen alguna pregunta, algún concepto que nos necesita aclararse, etc.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues bien. Como parte entonces de esta primera clase vamos a entrar por los autóctonas, las cucarachas. Como ustedes pueden observar aquí, se ve bastante grande. Esta es una ninfa. Vean ustedes ahí las patas, miren, observen sobre todo esto, las patas con bastantes espinas importantes. Aquí se puede observar aunque está en forma ventral, pero lo que tiene las alas son de la parte anterior a la parte posterior, pero son las tegminas, dos pares de alas. El aparato bucal, aquí se puede, no sé si se ve bien, aquí un poquito se puede ver el ojo, y este está en esta posición, el aparato bucal masticador. Aquí los cercos y por ahí están los testículos, ¿no? La coloración es importante. Esta es una periplaneta americana. ¿Listo? Entonces las cucarachas, dice que parece ser proveniente del latín cocus, que tiene forma de grano o semilla, y hacha del italiano axio, que significa bajo o despreciable. Entonces quiere decir que son insectos un poco despreciables. ¿Por qué? Porque emiten unos olores repugnantes en realidad, ¿no? Y entonces por todo lugar donde están, pues se siente un olor bastante feo, ¿no? Son los verdaderos fósiles vivientes. Miren ustedes, habitan desde hace 350 millones de años y básicamente no han cambiado en su morfología. ¿Por qué? Porque tienen un gran poder de adaptación. Eso es lo importante de este grupo. En general, dentro del hábitat son de vida nocturna, por lo general, ¿sí? Aquí hay que distinguir dos especies importantes para nosotros: las especies domésticas y la especie peridoméstica. Dentro de la doméstica tenemos a Blatella germanica. La Blatella germanica es la que está dentro de la vivienda, dentro de la cocina. Generalmente no está mucho en los cuartos, pero en la cocina sí, porque encuentra temperatura, humedad, alimento, etc., ¿no? Y también se encuentra a veces en los hospitales, ya no sé si existe, pero antes era muy frecuente. También está en los restaurantes, ¿no? Entonces son especies domésticas que se refugian durante el día en grietas y viven generalmente agregadas por las hormonas de agregación y esta Blatella germánica, ¿no? Las especies peridomésticas es periplaneta americana. Generalmente esta ingresa ocasionalmente dentro de la vivienda, pero no es su hábitat. Generalmente esto está alrededor de la vivienda. Pero siempre las cucarachas están un poquito ligadas al comportamiento humano, donde vive, etc. Porque van a tener abrigo, van a tener alimentación, etc., ¿no? Dentro de la morfología, entonces, hay que destacar lo siguiente. Es una vista dorsal. En primer lugar, aquí se ve la cabeza, pero la cabeza tiene hacia abajo, como decimos así. La cabeza es hipognata, está dirigida hacia abajo. Y ahí está el aparato bucal masticador. Y eso le permite alimentarse de cualquier sustancia orgánica. ¿Okay? Eso es lo importante. Aquí tiene el aparato, son omnívoros. Bueno, aquí tienen, este es el protórax, el mesotórax y el metatórax, y bueno, el resto esta es la cabeza, el tórax y el abdomen. Bueno, que en la generalidad no le había hecho la división, ¿okay? La característica importante, como ustedes ven, las antenas son tan largas como el cuerpo. Eso es una característica importante, ¿okay? Y aquí no se ve muy bien, pero tiene dos pares de alas, un par superior que es la tegmina pergaminada y la inferior que es la membranosa, ¿okay? También tiene ojos y ocelos compuestos, cabeza acorazonada, ya lo dije eso. El color generalmente puede cambiar a un café, dependiendo de la especie, a un color caramelo, como han visto. Y las patas, de preferencia corredoras, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita huir. Si uno mira una cucaracha, la quiere matar y se va a escapar. Ahí, ¿okay? Y ahí la tiene la cucaracha entonces, ¿no? Miren ustedes aquí la cabeza hipognata,
aparato bucal masticador, miren las patas bastante largas, corredoras, y aquí las alas, ¿no? Siempre como que tienen un poco curva, y las antenas tan largas como el cuerpo, siempre eso. Pues son algunas cositas más dentro de esto. En la parte posterior van a tener los cercos que dice que responden a movimientos del aire como vibraciones, y en los machos los estilos que vienen a ser, perdón, aquí que se ve esta estructura, este es el estilo que tiene que ayudar, o es un sensorio para la cópula, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, el primer par de alas apergaminado, más o menos un poco se puede ver aquí, es la tegmina, ¿no? Y la metamorfosis, como ya dije, metamorfosis esta es incompleta y va a variar. Para la tela germánica son 5 a 6, 5 estadios ninfal, 5 o 6 estadios ninfales, y en cambio periplaneta puede tener entre 12 y 13 estadios ninfales, ¿no? Tiene metamorfosis completa por metábola. Las hembras colocan los huevos en ootecas, eso es importante. La ooteca puede contener entre 15 y 30 huevos, y de ahí emergen las ninfas pequeñas. Tiene entre 6 y 13 estadios ninfales, y lógicamente que eso depende de la especie, ¿no? La que hace casi en 2 años su ciclo de vida es periplaneta americana. En cambio el otro lo hace aproximadamente unos 200 días. Y aquí en la metamorfosis, entonces cuando hablamos, miren ustedes de la ooteca es esta, y entonces cada división es un huevo, ¿no? Y de ahí emergen las ninfas, 1, 2, 3, dependiendo, ¿no? Hasta, como dije, 6 para el caso de la tela, y en el caso de periplaneta puede tener hasta 13, ¿no? Entonces es mismo nicho, misma morfología semejante, mismo nicho, medidas de control iguales. Pues bien, aquí ven ustedes las ootecas. Aquí tienen ustedes periplaneta, es la cucaracha voladora, color rojizo, caramelado, puede medir hasta 5 centímetros, macho y hembra. A las largas se alimentan de materiales, papeles, telas, etc. Son omnívoros en realidad, pueden alimentarse de cualquier sustancia orgánica, ¿ok? Y miren sus ootecas. Entonces, cuando en una vivienda ustedes van a escuchar algo así como esto, a ver, quitamos. Significa que están raen la madera o el lugar donde van a colocar su ooteca, y lo fijan y se van, ¿no? Entonces eso en periplaneta. Pero como han visto en el caso de la tela germánica, la hembra carga su ooteca hasta que casi está totalmente madura. Cuando ya están listas para emerger las ninfas, recién la dejan. En este caso no. Periplaneta americana, asombrosa capacidad de adaptación, no le gusta la luz, ¿cierto? Ambos habitan lugares oscuros, húmedos y poco ventilados, ¿no? Son omnívoras, eso ya lo tenemos muy claro, se alimentan de cualquier sustancia orgánica. Esta es la tela germánica, como ustedes pueden ver, son las domésticas de color café claro, se puede observar aquí, y tiene 2 líneas oscuras en el tórax, ¿no? Aquí también las líneas, a su reconocimiento. Aquí está la ooteca, ¿no? Omnívoros igualmente, se alimentan de resinas, ropas, etc., ¿no? Entonces, siempre, estos están donde están en la cocina, cerca de la cocina. ¿Qué tiene uno en la cocina? Tiene el lavaplatos, y la cocina está allá. Entonces tienen temperatura, tienen humedad, y si por casualidad por abajo hay un poquito de agua que resume, tienen una humedad, algún alimento por ahí. ¿Dónde se guardan los alimentos? En los reposteros. Y esas hacen feria en la noche, entran al azúcar, al arroz, a los frijoles, a la harina, a todo en realidad, ¿no? Y eso es un serio problema. Por eso son vectores mecánicos, y no solamente porque lo contaminan, sino vamos a ver por otras características importantes también, ¿no? Creo que esta es la parte importante, son dependientes de la actividad humana, así es.
Entonces, cuando uno se traslada, hace cambios de vivienda, se va también con sus cucarachas. Así es. Siempre están relacionadas a la actividad humana, para sus recursos de agua, comida, hábitat, ¿no? Y este representa el mayor riesgo para la salud del ser humano. Así es. ¿Por qué? Están en los hospitales. En los hospitales a los recién nacidos les dan su leche y las cucarachas salen de los desagües y hacen la feria ahí, ¿no? Entonces hay transmisiones. Recuerdo que en un congreso fuimos y había un niño que tenía de 10 días de nacido, estaba con criptosporidiosis. Entonces, ¿dónde estaba? En el hospital, ¿no? Y algunas características diferenciales para Blatella y Periplaneta americana. Blatella, medida 1.5 centímetros, el otro es hasta 5, el color café castaño y 2 líneas oscuras que les hemos mencionado ya, color rojizo a café oscuro, caramelado, está muy claro. Ambos tienen aparato bucal masticador, antenas largas, tan largas como el cuerpo. Las alas, el primer par son tegminas, apergaminadas, y el segundo par es membranosa. Para ambos es igual. Las patas corredoras, ¿no? Y el dimorfismo sexual, las hembras cargan la boteca. No sé si se puede ver aquí, y estas no tienen dimorfismo sexual. ¿Okay? En cuanto a las características reproductivas, entonces los estados ninfales de Blatella germánica, 6, Periplaneta americana, entre 12 y 13. Miren esta, Blatella germánica, 103 días aproximadamente, o sea, unos 3 meses. Está 600 días, más o menos 2 años. Huevos en la boteca, 30-40, 14-15. La hembra lleva a la boteca. Esta Blatella sí lo lleva, Periplaneta no. El número de mudas, 5-6, aquí tiene 11-12. La longevidad, algunos dicen hasta 13. La longevidad 200 días, la hembra 2 años, aquí el macho 1 año, ¿no? Y esta es la que está dentro de la vivienda, ¿no? Esa es la parte importante. Y hay otra Blatella, la Blata orientalis. Es una cucaracha negra, como ustedes la ven ahí, de color marrón oscuro, de 25 a 33 milímetros. Esta lo he visto en Lima. Recuerdo cuando estuve estudiando ahí tuve la suerte de ir a la Universidad Agraria La Molina y sí pude observar. Y entonces, pero esta no está generalmente no es un vector mecánico de enfermedades. Generalmente está en los jardines, ahí, prefieren, como dice ahí, prefieren los lugares fríos, ¿no? Entonces no tiene importancia. Las otras dos sí son importantes. Y aquí viene la importancia en la transmisión de enfermedades al hombre, ¿no? Miren, las cucarachas, vamos a seguir esto, las cucarachas transportan agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, etc. Entonces, ahí dice elementos, quistes, huevos de parásitos y otros. Desde los basureros, desagües, los tanques sépticos, hasta los alimentos o utensilios del hombre, y entonces transmiten las enfermedades. Pero las cucarachas, cuando ingresan a los alimentos, también dejan sus mudas, dejan sus desechos y vamos a decir, las heces también, y esos van a producir, son alergenos y que van a producir exoesqueletos, secreciones, huevos y materia fecal, y pueden producir alergias, ¿no? Por inhalación, por ingesta, por contacto e inclusive por inyección, ¿no? Entonces miren ustedes, todo este problema de alergias es causado por las cucarachas. Entonces una cucaracha cuando ingresa a un alimento, ese alimento ya no se debe ingerir, debe que desecharse. Así lo van a hervir como a 200 grados, ¿no? Ya tiene sus sustancias que van a producir alergias. Entonces no es solamente la transmisión de enfermedades, son las alergias y el daño económico, lógicamente, que le produce a las personas, ¿no? Si son de bajos recursos, con mayor razón. Entonces eso hay que ponerle atención, no solamente la transmisión de enfermedades, sino las alergias que pueden producir por los alergenos. ¿Cómo transmiten por las cucarachas? ¿No? Transmiten a través de las heces, porque ingieren y eliminan heces.
Entonces los agentes patógenos pueden ser con las heces. Por las regurgitaciones, generalmente las cucarachas pueden regurgitar también, ¿ok? Y además a través de los pelos y el cuerpo, ¿no? Ustedes han visto la cantidad de pelos y espinas que tiene el cuerpo. Y definitivamente al posarse sobre un excremento, ya sea humano o de los animales, va a llevar una serie de gérmenes, ¿no? Son las maneras como va a transmitir. Al final vamos a hacer, como mosca doméstica también es un vector mecánico, vamos a hacer qué es lo que agentes que transmiten, ¿ok? Bueno, con la mosca doméstica, ahora también es un vector mecánico, entonces igualmente, miren ustedes acá, igualmente va a transmitir por regurgitación a través de los pelos, a través de las patas y a través de las heces, ¿ya? Entonces ya les he dicho que la mosca tiene un aparato bucal chupador remojante. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene un grano de azúcar ahí, ¿ve? Se va a posar, secreta enzimas, digiere, licúa y después lo absorbe, ¿no? Entonces por eso el aparato bucal. Y entonces ahí no solamente va a dejar la saliva, sino que viene con una serie de gérmenes, ¿no? Creo que las patas y pelos está explicado y las heces también, ¿no? Algunas características interesantes dentro de estos es tienen un gran olfato a través de las antenas, miden casi 1 centímetro, todos lo conocen, no hay problema. La longevidad es 1 mes, patas como almohadillas, colocan unos 150 huevos. Los adultos se aparean entre 2 y 20 días aproximadamente. Creo que lo importante aquí tendríamos la longevidad, ¿no? La longevidad, eso, vean ustedes, 1 mes aproximadamente. Y ahí tienen ustedes las modificaciones, entonces, vean ustedes la labela, como vimos en la digestión preoral, y que estas están relacionadas o se comunica con las glándulas salivales, ¿no? Y la saliva no viene sola, viene con una serie de gérmenes, ¿okay? Entonces, de hecho, cuando se posa sobre un utensilio, un plato, etc., no es que se va a posar solamente, sino que va a hacer una digestión preoral y va a contaminar el alimento, ¿ok? Con respecto a los estadios, bueno, las moscas tienen su metamorfosis huevo, larva, pupa, adulto. Es una metamorfosis completa. Y las larvas pues tienen algunas adaptaciones para alimentarse de los desechos orgánicos. En la parte anterior tiene un gancho oral, los escleritos medianos y el esclerito posterior doble faríngeo, ¿no? Entonces con esto prácticamente, entonces, si tiene 2 ganchos, entonces va tomando los nutrientes, va alimentándose. ¿De qué se alimenta? De los desechos orgánicos. ¿Dónde están las larvas? Están en el estiércol, están en el estiércol humano, el estiércol de perros, gatos, etc. Está en la basura, ¿no? Por eso es importante la limpieza. Bueno, aquí tienen ustedes también la forma de una larva de mosca, la parte anterior, la parte posterior. Y si ustedes se fijan aquí, tienen los espiráculos, ¿no? O lobentosas, y tienen unas ornamentaciones. Ya cuando hablan la parte de miasis, ustedes van a tener en cuenta que esta morfología no es constante para todas las larvas. Cada especie tiene su propia morfología muy particular. Pues bien, la mosca doméstica, como ustedes ven, aquí tienen ustedes las larvas, entonces aquí colocado huevos, aquí están las larvas, estas medias cafecitas son las pupas, donde emergen los adultos, ¿no? Siempre las adaptaciones morfobiológicas son importantes, los lugares de cría y desarrollo, siempre donde hay basura, estiércoles, es donde están. La sinantropía, es decir, que siempre tienen un estrecho contacto con los seres humanos. La mosca doméstica con los seres humanos. Eso es la parte importante. Y para que vean cómo varía la metamorfosis de acuerdo a la temperatura, miren ustedes, cuando la temperatura está a 15 grados centígrados, 41 a 50 días, a 18, 23, a 20, 19, 25, 14 va disminuyendo, y miren, cuando está a 35, de 6 a 8 días, es decir, en una semana puede completar su ciclo, ¿no? Por eso es que en el verano aumenta la población de moscas, ¿no? Y ahí tienen el ciclo biológico, huevos, larvas, pupas y los adultos, ¿no? Ya esto creo que lo vimos, que transmite a través de las patas, cerdas, pero no vamos a tomar en cuenta ya, dejemos ahí. El índice de peligro, ¿no? Unas cosas importantes,
El hábito de posarse en heces humanas de animales. Las hembras se alimentan de excrementos, los machos se alimentan de excrementos también. La alimentación de otros productos infecciosos. Frecuencias en habitaciones humanas. Habitaciones humanas se habla la cocina principalmente, ¿no? Imaginen ustedes que hagan su ceviche y su olor de pescado o van a traer moscas, cualquier cantidad, entonces es un problema. Hábitos de posarse sobre alimentos, leche, carne, etc. Hábitos de posarse en frutas y la superficie de la mosca que tiene full pelos y full espinas. Eso entonces lleva los agentes infecciosos. Y la importancia como transmisores de enfermedades. Aquí ya estamos hablando en forma general para ambos, ¿no? Tanto para las cucarachas como para las moscas. Entonces, transmite los virus. Virus de la poliomielitis, virus de la hepatitis, ¿no? ¿Cuál es el virus que se transmite por relaciones sexuales de la hepatitis? Sí. El B. Sí, pero el B ya no es exclusivo de relaciones sexuales, también es a través de las heces. Hongos, tienen ustedes Aspergillus, también aquí están las cándidas, dentro de las bacterias Salmonella, Shigella, bueno, todos los Enterobacter, Escherichia coli, ahí tienen varios, ¿no? Enterohemorragia, enterotoxigénica, etcétera, etcétera. Protozoos, quistes de Giardia, endolimas nana, entamohistolítica, huevos de Hymenopteris nana, de Asclepicoides, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo comprendan. Pero no se olviden, transmite virus, transmite bacterias, transmite hongos, transmite quistes de protozoos y transmite huevos de helmintos. ¿Listo? Y aquí tienen una larga lista, ven ustedes, básicamente cucarachas, pero igual lo transmite la mosca doméstica, alcalígenes, bacillus, ni leo bien de aquí, Escherichia coli, Klebsiella, Nocardia, etcétera, etcétera, Proteus, un montón. Y tienen otras más. Y las medidas de control. Entonces las medidas de control, esto básicamente para mosca doméstica, los métodos culturales. Entonces aquí básicamente hay que cubrir la basura, hacer la limpieza, principalmente, ¿no? Dentro de la vivienda. Dentro de los biológicos, ahí se puede utilizar la esfalangia, el BTI. La esfalangia es una avispita que va a colocar sus huevos en la pupa, y entonces ahí se va a reproducir esa avispa. Entonces, al colocar los huevos y reproducirse, mata la pupa, ¿no? Uso de insecticidas, cubrir la basura, cubrir alimentos mecánicos, mallas, ¿no? Realmente hay mosquiteros en la cocina y uno tiene su mosquitero, una puerta con su malla. Uso de feromonas e insecticidas, ¿no? Se usan las dos a veces combinadas. Se usa la feromona como atrayente y el insecticida de contacto, ¿no? Para las cucarachas, conocimiento de hábitos biológicos, el mantenimiento de la higiene, la limpieza. Aquí hay que mejorar, no debe haber salidas de agua en la cocina, ¿por qué? Porque eso le da la humedad. Uso de insecticidas, siempre la propaganda que dice, si mata cucarachas, ¿qué no matará? Las cucarachas tienen una característica importante. Cuando uno va a utilizar una deltametrina, por ejemplo, está bien, la primera va a matar, pero de esas, 2, 3 van a escapar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, todas sus vías bioquímicas se activan de defensa y van a detoxificar el insecticida. Le echan la deltametrina y están saltando por su gran poder de adaptación que tiene. Por eso lo importante no es utilizar un insecticida, sino hay que hacer rotación de insecticidas, ¿no? Pero más que eso, creo que es la limpieza, ¿no? Evitar restos de alimentos, cubrir alimentos. Se puede hacer una trampa de ácido bórico con cáscara de plátano. Entonces uno puede hacer un frasco por donde no puedan salir y uno le hace el camino para que caigan o puedan alimentarse. Entonces el ácido bórico con cáscara de plátano vienen a alimentarse y, bueno. También se puede utilizar ¿cómo se llama esto? Ese polvo de silicio y el fuego y el agua caliente, ¿no? ¿Por qué el fuego? Miren ustedes. A ver,
ustedes van a echarle insecticida y no va a morir, no van a morir todas. Entonces la única manera que hay que hacer es en guayón de agua y le meten a todas las esquinas, todo por donde le meten el agua caliente. Así pueden matar. O si no, desarmar toda la cocina y hacerla de nuevo. Pues no hay otra manera. ¿Por qué? Porque tiene ese olor de las feromonas propias, se queda ese olor. Y como ya hemos dicho, eso produce alergias. O sea, no se olviden, las cucarachas producen alergias. ¿Okay? Él es el doctor Elezar Córdoba, nuestro maestro de la Escuela de Parasitología. Él trabajó desde 1960 más o menos, trabajó como más de 40 años, falleció, así maestro de todos nosotros, el doctor Vázquez, el doctor Liu, que ya no trabaja con nosotros, el doctor Eli de Nancy, él ha sido nuestro formador. En realidad, digamos, ha sido el pilar de la Escuela de Parasitología de la Facultad de Medicina. Y junto a él estuvo el doctor Nájera, que él vino de la escuela chilena. En realidad nosotros tenemos más o menos el curso de parasitología, tiene